Veo simplemente Hola, 9. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas tardes. ¿Y a qué se debe que recién se están sumando sus amigos? Ahora esperamos unos minutitos y vamos cargando el material. Muy bien, chicos. A ver, vamos rápidamente con lo que respecta al tema que tenemos para esta oportunidad. Bien. Empecemos con uno de los puntos más sencillos que representa este proceso de la historia. En esta oportunidad tenemos la última parte, si se quiere decir así, de la historia universal. Un punto que para muchos de nosotros alcanza un desarrollo característico, pero que lastimosamente va a hacer que se pierda todo un periodo o una etapa dentro de lo que es la historia universal. Me refiero a lo que vendría a ser el llamado siglo, lo que es siglo XIX. Miren, en la historia universal hay datos interesantes. En una oportunidad anterior, con ustedes comentamos sobre lo que fue el último proceso de la Revolución Francesa. O sea, dentro de lo que fue llamado capitalismo industrial, hablamos de Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa mantenía un dato interesante. Era pues uno de los movimientos más importantes que se había desarrollado entre los años de 1790 y 1789 a los años de 1815. ¿Correcto? Pero este periodo mantenía una etapa también conocida. Se dice que tuvo tres grandes periodos, tuvieron etapas distintas, pero uno de los hechos más importantes de ello estuvo relacionado al rechazo a la presencia de la monarquía generado pues a nivel del mundo. O sea, eso es una de las características más importantes. Pero al mismo hecho se suma otro punto característico.
lo que vamos a alcanzar en esta oportunidad vendría a ser aquel periodo que va a relacionarse después de los años de 1815. O sea, ya ingresamos a una etapa de unificación. Se encuentra en ello pues una etapa interesante donde las condiciones más interesantes estuvo relacionado a las grandes organizaciones que se dieron en ese entonces y lo más recordado por todos nosotros. El proceso de las llamadas guerras, se habla pues de las guerras mundiales. O sea, son los datos más conocidos. Por eso, si nosotros hablamos sobre esto del capitalismo, el capitalismo genera grandes actividades en nuestro medio. Uno de ellos está relacionado políticamente al proceso de las grandes revoluciones que se han desarrollado en nuestro medio. Otra de las características interesantes que se tiene en ello viene a ser aquellos movimientos que van a hacer posible el nacimiento, ¿no dice? De aquellos organismos que destacaron también a nivel del mundo. O sea, son 3 a 4 puntos que caracteriza todo el desarrollo del capitalismo en esta parte industrial, pero a nivel financiero. El título está relacionado de esta manera, pero uno de los fundamentos más saltantes para nosotros vendría así, el llamado capitalismo financiero, o para algunos, el llamado siglo XX y XXI en el mundo. El capitalismo financiero es una etapa que va a mantener a nuestro medio ya en una actividad mayormente de, digamos, de tecnificación, pero una tecnificación que va a nivel bancario, a nivel del sistema financiero, etcétera. Pero ¿cuál es su caracterización más saltante del siglo XX? Que durante esta etapa se genera grandes antecedentes para nosotros. Y uno de los puntos más recordados del siglo XX está ligado a lo que va a ser la presencia de las guerras mundiales. Pero si yo lo llevo antes, decía a ustedes que el hecho más interesante de ello se mantiene justo con tiempos a la Revolución Francesa. ¿Por qué con tiempos a la Revolución Francesa? Porque cuando la Revolución Francesa iba en contra de la monarquía, en ese entonces surgía un nuevo organismo a nivel internacional. Ese organismo era pues el que prácticamente hacía posible de que se haya una contradicción a las revoluciones distintas que se desarrollaron durante esta etapa. ¿Y cuáles eran? Uno de los hechos más representativos de ese entonces era pues el surgimiento de la Santa Alianza, un organismo internacional que mantenía ese principio interesantísimo. ¿Ve? O sea, no solo voy a hablar de una condición histórica, sino lo que voy a comentar y voy a desarrollar en ellos todo un proceso, una actividad de desarrollo que nos va a permitir a nosotros alcanzar nuevas expresiones culturales. Por eso es que cuando se habla de la Revolución Francesa, siempre recordamos a lo que es, disculpen, es la llamada burguesía. Pero cuando ya se mantiene una nueva etapa frente a lo que es la burguesía, se recuerda la Santa Alianza con la presencia de aquellos países que eran pues religiosos, pero que tenían un solo objetivo, terminar con las revoluciones y a la vez las independencias a nivel de América. Y eso era la intención de este proceso. Ahora me dice, pero solo en América, bueno, en América es lo que nosotros sentimos todo ese proceso, pero este empieza a darse a nivel internacional. Pero lastimosamente no progresa la Santa Alianza. La Santa Alianza va a llegar hasta los años de 1821, cuando ellos intentan hacer su ingreso al interior de América. Pero lo de América también recordado. ¿Qué sucede en América? En América se prohíbe pues el ingreso de la Santa Alianza y el que genere ello es un representante o un personaje conocido. Pues estamos hablando de James Monroe. Ahí viene pues la llamada doctrina de Monroe.
¿Ve? Pero a partir de ese entonces, cuando se terminaba la Revolución Francesa en los años de 1815, de 1815 hasta los años de 1882 no hay nada dentro de la historia universal. O sea, en la bibliografía se pierde. Claro, existen algunos antecedentes, pero no de gran importancia. Por eso es que cuando hablamos nosotros del capitalismo financiero, nos va a hacer recordar un hecho interesante, un proceso inicial que está ligado tan solo a la formación del primer organismo internacional. O sea, me refiero ya a las dos grandes instituciones que caracterizan el sistema financiero. ¿Y cuál era ella? Uno de los elementos más característicos o representativos del capital financiero ya está pues con los dos organismos más importantes de la historia, el caso de la Santa Alianza, que, que era ya cambiado de nombre e inclusive dividido en lo que era pues la conocida Triple Alianza. Años después se da la formación de una segunda triple. Ya estamos hablando de la Triple Entente. O sea, hay dos triples que caracterizan o acompañan a ello. Pero siguen sumando y se va dando la presencia de otros hechos también característicos. O sea, ya cuando se habla, no dicen no solo de la creación de países, a través, decía, de estos movimientos que se habían dado durante esta etapa. Pero otro de los hechos interesantes que llevaron ellos estuvo ligado a las grandes manifestaciones culturales desarrolladas en el mundo. Me refiero pues a las llamadas guerras, a las guerras mundiales. Y un tercer dato que va a caracterizar a ello viene a ser los movimientos revolucionarios más importantes del mundo. Para algunos se habla de las grandes revoluciones. El caso de la Revolución Francesa, cuando se habla de la revolución, el caso de la mexicana, la rusa, de que va a reemplazar o que va a ser mucho más interesante que la misma francesa. Pero eso es parte del primer proceso del siglo XX. Entonces, recordemos así. Capitalismo del siglo XX. Siglo XX específicamente. La última etapa del siglo XIX. ¿Por qué se caracterizó en sí todo el capitalismo financiero? Se caracteriza por llevar tres grandes antecedentes. Uno, lo más recordado por todos. ¿Cuál es el trabajo más importante de ese entonces? El trabajo más conocido de ello viene a ser creación de las organizaciones. Dos guerras mundiales y tres revoluciones. Son los tres datos más importantes que destacan en ello. Ahora, ¿cuáles son los organismos internacionales más comunes para nosotros? A nivel de exámenes, dos. Uno, viene a ser el caso de esta organización, la llamada la Triple Alianza. Lo de Triple Alianza es interesante. ¿Por qué Triple Alianza? Porque se da la formación tan solo de tres estados que acompaña el desarrollo de este hecho. Lo que quiere decir que la Triple Alianza es un organismo internacional, pero que busca generar solo el control económico del mundo. O sea, ellos, ¿qué están buscando? Lo que están buscando es solo ser los únicos dueños de los mercados o darle, me dice, un nuevo sentido a la expresión cultural y política que llevaron en ese entonces. Pero miren esto. ¿Cuándo surge? Surge en Alemania en los años de 1882. El creador de la Triple Alianza es un alemán. En ese entonces se habla de un prusiaco. ¿Y quién es el prusiaco en ello? Es el recordado Otto von Bismarck, apodado como el canciller de hierro y de esa manera conocido en exámenes. ¿A quién le llama el canciller de hierro? A Otto von Bismarck. Ahora, ¿cuántos países forman parte de la Triple Alianza? ¿Cuántos? Ahora, si vamos recordando en ello, para muchos de nosotros, la Triple Alianza surge, no dicen, pues en pleno proceso de la Guerra Mundial, pero no es así, sino mucho antes. El creador de ello es Otto von Bismarck. Y su caracterización de la Triple Alianza, ¿cuál es? Control del mundo, rivalización
entre los países más interesantes de la historia. ¿Cuántos países forman parte de la Triple Alianza? 3 países. Pero ¿cuántos estados se tienen? Se tienen ello, pues, ¿cuántos? Tenemos 3 estados. 4 países, 3 estados. Claro, muchos me dicen, oye, profe, ¿cómo va a ser 4 países y va a dar origen a la triple? Si triple es 3. No, en este caso no estamos hablando así, sino se habla de una organización política donde tienen elementos distintos. Por eso hablamos de ello, Alemania, Italia y a la vez Austria-Hungría. Pero si hablo yo a nivel de países, estaría, digamos, separándolo y haciendo que él forme parte de ese desarrollo social, pero con desigualdades o diferencias establecidos en ello. Mientras que el segundo viene a ser la triple entente. Ahora, la triple entente ya se mantiene dentro de lo que es el siglo XX. Su representante máximo de ello viene a ser este. ¿Ve? Se habla del zar Nicolás III. ¿Y cuántos países forman parte de la Triple Alianza? Y la Triple Entente similares, 3 cada uno. Pero eso es parte de las actividades iniciales que acompaña pues al desarrollo de este hecho político que mantenemos. El segundo es esta, la llamada Revolución Mexicana. Ahora, ¿por qué Revolución Mexicana? Porque estamos hablando de un movimiento donde se generan grandes actividades, pero que están ligadas simplemente al cambio de la forma de gobierno que llevó consigo México. Y cuando se habla de esa forma de gobierno, ahí tenemos pues lo más interesante. Una de ellas es recordar esto de la batalla y del representante máximo que es digamos que se hizo conocer el caso de Pancho Villa. O sea, ellos son los que van a hacer posible esta actividad. Esta revolución se desarrolló en el año de 1910. ¿Y por qué se caracteriza? Primero tiene causas. ¿Y la causa cuál era? Era el nacimiento de cierta rivalización o rivalidad. Y cuando hablamos de un proceso distinto, la rivalidad sería pues más sencillo frente a las condiciones de desarrollo logrados económicamente. Pero esto del movimiento político y económico. Político, por ser un movimiento que estuvo en contra de su presidente, que alcanzaba pues a gobernar ya hasta 34 años, o sea, por una reelección, pero de forma ilegal es lo que se mantenía esta revolución. Tiene 2 grupos, el grupo de los bolcheviques y el grupo de los mencheviques. Y eso es una de las caracterizaciones más importantes que llevó consigo. Y ahí tienen, ¿ve? Y ese es el primer trabajo para el desarrollo de la Revolución Mexicana. A ver, un momentito, chicos. Contigo está. Muy bien, chicos, continúa, disculpe. Ahí, ustedes saben, a este rato no hay nadie en casa y tenemos que estar ahí abriendo la puerta y todo eso. Pero bueno, vamos aquí. Entonces, el proceso mexicano está establecido en los años de 1910. Ese es uno de los principales antecedentes que ya se genera dentro de lo que es el siglo XX.
Pero no olvidemos que cuando se habla de organizaciones a inicios del siglo XX, se da la presencia de dos interesantes. Uno es la Triple Alianza y el otro es la Triple Entente. ¿Por qué Triple Alianza? Porque es la agrupación de un conjunto de países que buscan mantener el control económico del mundo. En otras palabras, adueñarse de los diferentes mercados a nivel internacional. Ese es uno de los puntos característicos. Pero cuando se llega a la triple entente surge con la única intención de ir en contra de la triple alianza. Pero ¿qué es lo que busca la triple entente o cuál es su objetivo? Ahora, el objetivo de la triple entente también interesante. ¿Saben por qué se caracteriza la triple entente? Por ser un movimiento, ahora esto, ¿ve? Por ser un movimiento que está relacionado a las grandes actividades que nosotros llevamos, pero en contra de la Triple Alianza. ¿Qué es lo que busca? Crear nuevos mercados a nivel internacional. Pero ¿por qué la creación de nuevos mercados? Porque gracias a este genera mayor competencia y las competencias no le permiten que haya un solo dueño, sino dueños distintos. Y eso es lo que busca la Triple Entente. Ahora, el otro problema, ¿cuál es? Que cuando este genera un elemento contrario, la Triple Alianza va en contra de la Triple Entente. Y cuando va en contra de ellos, ¿qué sucede? Por la rivalización existente entre los dos. Entre los dos se genera una de las grandes revoluciones y a la vez uno de los movimientos más interesantes de la historia. ¿Qué trajo consigo la rivalización existente entre las dos triples? Viene a ser el desarrollo de las guerras mundiales. O sea, ¿cuál es la causa? Rivalización entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Y ese es el dato más saltante. Ahora, el otro ya viene en los años de 1910. Cuando decía ustedes, ¿por qué 1910? Porque nos habla de un movimiento político y a la vez económico. Pero si yo lo separo en dos, político, porque estuvieron en contra del gobierno del personaje que gobernaba aproximadamente 34 años. Me refiero al gobierno de Porfirio Díaz. O sea, él era un señor que empezaba a gobernar en ese entonces, pero un gobierno que lastimosamente surgía, pero de forma ilegal. En las convocatorias de elecciones siempre se presentaba este personaje y de forma ilegal llegaba a ser gobernante. Por eso es que a Porfirio Díaz muchos de nosotros lo llamamos como el presidente que alcanzó gobiernos en base a reelecciones, pero de forma ilegal. ¿Y cómo es que se mantiene ese proceso? Que llega una elección y él se autoproclama como presidente en una reelección, algo que le cansó al pueblo mexicano y el pueblo mexicano va en contra de Porfirio Díaz. Pero esto lo hacen a través de una reforma, lo que nosotros llamamos como la reforma política, la cual estuvo representado por un plan, lo que llamamos nosotros como el Plan San Luis. O sea, el Plan San Luis es este, el hecho más importante que va a caracterizar al proceso mexicano. Ve el Plan San Luis. Y eso es una de las más grandes distinciones que vamos llevando pues en estos tiempos. Sí, ¿por qué en estos tiempos? Porque en base a reelecciones llegan presidentes, pero lastimosamente nadie con la intención de mejorar o alcanzar cambios en nuestro país económicamente, sino por el contrario, se dedican más al despilfarro económico que lleva consigo. Y ese lema que lo caracteriza al proceso mexicano, el llamado Plan San Luis, es interesante. Dice elecciones efectivas y no reelección. Ese es algo que lo caracteriza a este representante. Pero sumado a ello vendría ahora el movimiento económico. Económicamente también hay otro dato conocido. ¿Y por qué se caracteriza el movimiento económico? Ahora, ese movimiento económico se va a caracterizar
por ser aquel proceso donde existe una situación también de oposición. ¿Pero oposición a quién? Oposición a los grandes terratenientes que alcanzó a desarrollarse en México. En otras palabras, se habla de un movimiento que se va a dar en contra. Miren, se va a dar en contra de aquellas personas que tuvieron grandes extensiones de tierra. Y eso era el fundamento más importante. Dice, ve, oposición a los grandes terratenientes. ¿Pero por qué los grandes terratenientes? Porque hacían de que ellos, como tenían tierras, ahora el Estado, ¿qué hacía? El Estado se expropiaba de las tierras de esos señores. Y la expropiación, ¿qué trajo consigo? La instalación de un nuevo plan, pero en este caso un plan económico, la cual lleva también una frase interesante. La frase es, o bueno, el caso del plan que lo caracteriza viene a ser el plan Ayala. ¿Y cuál es la frase que lo va a caracterizar? Tierras para quien lo trabaja. Algo que nosotros lo recordamos desde tiempos atrás. Pero esto es parte del proceso mexicano. Ahora, ¿y quiénes eran los representantes de esta revolución? Ahí tienen ustedes inicialmente al que destituyó a Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza. Se tiene años después a Pancho Villa, que va a desarrollarse ya en los años de 1918, 19 y 20, ¿no? El proceso más importante a nivel político. Pero otro dato característico se encuentra aquí, el desarrollo de las guerras mundiales. Pero cuando hablamos nosotros de las guerras mundiales, empezamos a recordar un hecho de gran importancia. ¿Por qué Primera Guerra Mundial? Es aquel movimiento político y bélico que alcanzó a desarrollarse en los años de 1900. Y aquí quiero preguntarles a ustedes algo sencillo, ¿ven? Si les dijera así, ¿de qué año a qué año se dio la Primera Guerra Mundial? A ver, chicos, ¿quién de ustedes puede recordar de ello? ¿De qué año a qué año se dio la Primera Guerra Mundial? De 1914 a 1900, maestro. De 1914, ¿a qué año decían? 1918. 19, 1918. 18. Entonces, si yo les dijera así, lo correcto, ¿cuál sería para nosotros? ¿18 o 19? Ahora, si ustedes lo buscan por internet, ahí van a encontrar de 1914 a 1918. Pero si buscan ustedes en otra página, va a decir en otra bibliografía, no me dice 18, sino 19. Pero algunos también dicen, no, pero si nosotros recordamos ello, esto de la Primera Guerra Mundial, en realidad, ¿cuándo termina? Los dos datos que hacemos uso, el del 18 y 19, son correctos. ¿Pero por qué son correctos? Primero así, ¿eh? Porque en el año de 1918 se termina la Primera Guerra Mundial bélicamente, militarmente, con la última batalla, conocido pues como la Batalla de Marne. Pero cuando llega 1919, ¿por qué 19? Por ser aquella etapa en la cual se pone fin a la Primera Guerra Mundial. Pero el fin de la Primera Guerra Mundial también es interesante. Ese fin, ¿qué traería para nosotros? Una de las más grandes actividades que llevamos hasta hoy en día. ¿Cuál es? El recuerdo de la firma de un tratado. O sea, políticamente se habla de la firma del Tratado de Versalles. Por eso, el 18 es fin de la guerra bélicamente o militarmente. El 19 es fin de la guerra políticamente. ¿A través de qué? De la firma del Tratado de Versalles. Ese es otro dato característico que va sumando a estas grandes actividades. Y ese es uno de los fundamentos más representativos que alcanzamos a desarrollar en nuestro medio. Un dato interesante. Ahora mismo, como nosotros tenemos ya representado ese primer proceso,
y nos preguntan sobre las causas y el pretexto. Los de pretexto, ustedes recuerdan desde los años de 1914. ¿Cuál fue el pretexto para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial? El pretexto es la muerte del archiduque Francisco Fernando, de nacionalidad de Austria-Hungría. A él lo mataron y a consecuencia de ese hecho se da el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero cuando hablamos ya de causas, ahí en examen no es conocido de esa manera, sino es, ¿por qué se dio? ¿Cuál fue el pretexto? La muerte del príncipe de Austria-Hungría. Así vino en un examen anterior. Pero si yo quiero recordarlo de la forma distinta, es, ¿cuál fue el pretexto? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, de nacionalidad de Austria-Hungría, no dicen de nacionalidad de Austria-Hungría, la cual forma parte de las potencias centrales en ese entonces. Pero cuando llegamos a las causas, ahora las causas también son conocidas. Debe ¿cuál fue la causa principal para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial? Ahí hay una causa interesantísima. ¿Saben cuál es? Lo que ya dijimos. Es la rivalidad existente entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Ese es uno de los puntos característicos. Otro de los hechos interesantes que lleva la Primera Guerra Mundial, ¿cuál sería? Ahora, el otro proceso interesantísimo está relacionado a los principales acontecimientos. Ese es otro punto que representa. Primero pretexto, la muerte del príncipe de Austria-Hungría. ¿Cuál fue la causa? La causa principal es la rivalidad existente entre las dos triples. O, ¿cuál fue la causa principal? El afán expansionista de Alemania en contra de Francia. De esos son datos conocidos. Ahora hablamos de los principales acontecimientos. ¿Cuál fue el hecho más importante que caracterizó a la Primera Guerra Mundial? El primero está relacionado a una primera campaña, porque muchos de nosotros hablamos de la campaña del movimiento inicial. Este proceso se desarrolla en los años de 1914, la cual estuvo representado por dos grandes invasiones. El primero viene a ser la invasión a Bélgica y el segundo viene a ser la invasión a Francia. Pero a ese hecho, posterior a ello, se desata también la llamada guerra de posiciones. Y con la guerra de posiciones, ¿qué se dio en ello? La campaña del movimiento decisivo. ¿Ve? O sea, tenemos tres datos característicos que están relacionados a la Primera Guerra Mundial. Y para nosotros así, campaña del movimiento inicial, guerra de posiciones y la campaña del movimiento decisivo. Ahora, si yo recuerdo a esa primera etapa, lo de campaña del movimiento inicial, esta es una campaña, decía que tiene dos grandes invasiones. Se habla de la invasión a Bélgica y el otro es la invasión a Francia. En realidad, este es uno de los procesos iniciados por los alemanes. Los alemanes no van inicialmente en contra de Bélgica, sino la intención era la conquista del país de Francia. Pero la forma más sencilla para invadir a Francia, ¿cuál era? Era pues que se evite que los países distintos que económicamente mantenían a este país no le permitan un desarrollo adecuado, la cual traería consigo una estrategia de que si no entran capitales al interior de esa civilización, se generaría un hecho interesante. Era pues tratar de desabastecerlo al país de Francia. O sea, una de las estrategias es primero invadir al país que lo mantiene económicamente a Francia y posteriormente desarrollar pues el proceso francés. O sea, eso es uno de los puntos representativos. Ahora, el otro dato está relacionado a la llamada guerra de posiciones.
Ahora, eso de guerra de posiciones también muchos conocemos. ¿Por qué guerra de las posiciones? Porque se habla de una de las guerras en la cual se emplea armas de fuego sofisticados por primera vez. Para muchos de nosotros se está hablando pues de esto, ¿ve? Se habla de la guerra de las trincheras. Ahora, en algunos libros y en alguna oportunidad en exámenes dijeron, ¿cómo es recordado o con qué nombre recordado la Primera Guerra Mundial? Ahora, el recuerdo de ello supuestamente se encuentra pues en ese proceso que va a tratar de reactivar, no dicen pues el desarrollo político. Por eso, guerra de posiciones, la guerra de trincheras. Esto es, vuelvo a repetir, le dicen el hecho de la Primera Guerra Mundial, o le llaman Guerra Mundial, por las excavaciones que generaron franceses en contra alemanes. El segundo viene a ser el bloqueo continental. Ahora, cuando hablamos de bloqueo continental, ¿por qué el bloqueo continental? ¿Ve? Y se va sumando a esta la llamada guerra de posiciones. Ahora, cuando hablamos de la guerra de posiciones, esta guerra trae como consecuencia el llamado bloqueo continental, o sea, un segundo punto. ¿Y de qué trata? Esto es una guerra abierta que se hace a todos los países o a los países vecinos. Una rivalidad general. Pero lastimosamente, ese bloqueo va a hacer de que los ejércitos que participaron en esa guerra se mantengan pues al margen, debido pues a que los norteamericanos tenían el control aéreo, perdón, no norteamericano, ¿no? Sino los alemanes tienen, lo dicen pues en el desarrollo aéreo, algunos elementos que caracteriza esto. Y en ese entonces se habla de una segunda guerra o simplemente de un combate. Ahora hablamos del combate miren, se habla pues del combate de Marne y a la vez la batalla de Marne. Pero ya cuando se habla de este bloqueo continental, los alemanes, ¿qué es lo que hacen? Confunden y cometen un grave error. ¿Y cuál era el error de ese entonces? El error que se había dado era pues que durante este proceso no tenían demarcado políticamente a los países. Por eso es que se habla de la llamada, este, de la llamada teoría submarina, de una representación de guerra que nace con el mismo nombre. Ahora, el tercero es un trabajo que también mantiene un desarrollo impresionante. Este tercero nos hablan de la compañía del movimiento decisivo, pero no sé si se haya entendido la segunda parte. A ver, si desea le repito, ¿eh? El hablar de guerra de posiciones es hablar de las estrategias distintas que empezó a establecerse en la Primera Guerra Mundial. O sea, son estrategias. El primero es la llamada Guerra de las Cruzadas. Ahora, ¿por qué Guerra de las Cruzadas? ¿Por qué guerra? Me dice eso de Guerra de las Cruzadas de la Edad Media. Porque buscan mantener el control político a nivel religioso. Ahora, cuando se habla aquí de la guerra de trincheras, eso es por el control alemán frente a los diferentes países. Pero para contrarrestar ese hecho, empezó a darse una nueva forma, lo que en ese entonces era pues las llamadas trincheras. El bloqueo continental es un error que cometen los alemanes. Me dice, un error donde a nivel de América una nave comercial salió no dicen de su país, pero en ese entonces esa nave comercial tenía un nombre de ella, era pues la nave Lorto. Pero muchas veces, ¿pero qué importancia tiene el Orto y otras? Lo importante es que estos personajes generan también un hecho interesante. Se comete un error en contra de ese país. Hundieron esa nave creyendo que era una nave de guerra y habían destruido una nave comercial, donde en el año de 1918 en el Perú se establezca pues un nuevo proceso que acompaña a estos antecedentes del mundo.
O sea, el Perú relacionado al proceso mundial. El tercero relaciona la campaña del movimiento decisivo. Ahora, cuando hablamos de campaña del movimiento decisivo, estamos hablando de aquella campaña que va a decidir prácticamente todo el proceso y último que lleva la Primera Guerra Mundial. Algo similar a lo que trajo como consecuencia esto de la guerra submarina. Pero muchos dicen, ¿pero qué es una guerra submarina? Le dicen guerras submarinas aquellas guerras que alcanzó a desarrollarse en el mar. ¿Y qué sucedió? Durante esto de las guerras submarinas, se va a confundir también a un transatlántico alemán, creyendo que eran de alemanes, pero en realidad llevaba pues el nombre de Inglaterra. Y al darse hacía que también en la participación de los Estados Unidos se establezca dentro debido pues a ese hecho. O sea, lleva una bandera inglesa, pero en realidad ningún inglés viajaba en esa nave, sino todos representantes políticos de países distintos. Y eso es lo que caracteriza a esto de la guerra, las guerras submarinas, o algunos le llaman también como la guerra de las notas. ¿Ve? 3. Y hoy tenemos a la campaña del movimiento decisivo. Ahora, esto del decisivo es una campaña que debido pues a ese hundimiento que se había dado del transatlántico de bandera inglesa con norteamericanos, los Estados Unidos se rebelaron en contra de ello e hicieron que nazca una nueva rebelión. Y esa es una de las primeras actividades que va a relacionar a ello. Pero en términos sencillos así. Existen 3 datos interesantes. El primero está relacionado a la intervención de los Estados Unidos por el hundimiento del transatlántico de bandera inglesa. Se habla de una ofensiva alemana, ahí sea la creación de la Constitución, que para hoy se va a pedir, digamos, elementos que están ligados no solo a la estructura política, sino también a lo económico. Ejemplo, lo que es la derrota rusa. Ahora, la derrota rusa es un acto donde no se le va a permitir a los rusos que desarrollen sus actividades en ellos, sino lo votan del desarrollo de guerra. Ahora, regresando a lo que es esto de la ofensiva alemana, ¿por qué la ofensiva alemana? Porque ellos son encabezados por Hitler, los que comieron rápidamente e hicieron pues que se establezca un nuevo principio, el rechazo directo no dice a los países potencia del mundo. Y eso es lo que va a caracterizar a ellos. Por eso los rusos se incomodan en los años de 1917. Era pues el tratado de Brest-Litovsk con el que se firmaba durante esta etapa. Pero vendría en ello y hablamos de una segunda parte. Y esa segunda parte, entonces, mantendría la última batalla, el desarrollo de la segunda batalla de Marte. Pero es bueno. Ahí se tiene 2 grandes caracterizaciones que lleva consigo. Guerra de trincheras, atrincheramiento. Las personas bajo tierra. Ofensiva alemana. Y a este hecho se suma lo siguiente. La llamada Revolución Rusa. Ahora, esto de Revolución Rusa también interesante. Este es un movimiento político e ideológico que nace en los años de 1917. Su característica más importante del proceso ruso de los años de 1917 son los siguientes. Lo que alguien dice, esta revolución también fue como la mexicana, solo para sacarlo, votarlo a este señor, no dicen pues, de gobierno en México. No es así. Esto no es busca de un nuevo presidente, sino la revolución rusa viene a ser el cambio de la estructura política. O sea, todos los políticos tendrían pues que mantener sus ideas, pero no desarrollarse independientemente. Pero en el caso de la Revolución Rusa, que se había iniciado
en lo que fue en ese entonces 1917. Y esta revolución trajo dos etapas. Quizá alguno de ustedes recuerda, la etapa de los mencheviques y la etapa de los bolcheviques. Para los mencheviques estuvo representado por este, por un nuevo pensamiento donde supuestamente va a generar el cambio o la reestructuración política de todo ese país. O sea, en caso de la Revolución Rusa es distinto. La mexicana lo que busca políticamente es terminar con el presidente de los 34 años. Pero cuando hablamos de la Revolución Rusa de 1917, esto no es un cambio de querer sacar al último presidente de nuestro medio, sino lo que buscan ellos que es hacer de que no solo presidente, sino toda la estructura de ese país, o sea, renovarlo a todo pues al país de Rusia. Pero ese primer bloque de sublevación estuvo relacionado a los mencheviques, con Alejandro Kerensky. ¿Y quién era Kerensky? Aquel señor que cuando ingresa a ser presidente, él es el que va a tratar de darle un nuevo sentido al desarrollo político logrado de ese entonces. Pero a las mismas actividades que se sumaron, se llega pues a un segundo punto. ¿Y cuál es? De que van a ser la presencia de un movimiento más radical, pero un movimiento radical y a la vez interesante. ¿Radical por qué? Porque la revolución ya es más drástica. Ya no es la aceptación solo de la presencia de las formas de gobierno, sino es el rechazo directo en contra de la estructura mal establecida dentro de Rusia. Me refiero al grupo de los bolcheviques, encabezado por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Ahora, cuando Lenin surge, él tiene una idea de mejorarlo económicamente a los rusos y se emplea dos planes. El primero viene a ser, en caso de ello, viene a ser el caso del plan quinquenal, económicamente. Y el otro que lo va a caracterizar a estos señores, ¿cuál es? Y aquí está. ¿Cuál es? Que a la muerte de Lenin se da la presencia de uno nuevo. Es Joseph Stalin. ¿Y quién era Stalin? Stalin era pues el creador de la URSS. ¿Ve? Y ahí tiene el caso del plan quinquenal. El otro es el de la URSS con Stalin. ¿Ve? La revolución rusa. Posterior a ello, viene ya una última etapa, la llamada Segunda Guerra Mundial. Ahora, esto de la Segunda Guerra Mundial va de 1939 a 1945. Ahora, cuando alguien dice, profe, ¿cómo recuerdo y cuáles fueron las causas y los acontecimientos? Si yo no recuerdo, lo único que hago es darle sentido a este proceso. Si yo le dijera del 39 al 45, ¿cuántos años tenemos? Del 39 al 45, ¿cuántos años son del 39 al 45? Si alguno de ustedes lo lleva, es del 40 al 45, prácticamente 6 años. Pero si es el mismo 39, perdón, 70 y el año de 1930 y 39 hace que se dé una nueva expresión política. Quizás por ahí darle un nuevo sentido o la programación de un nuevo hecho bélico en la historia. ¿Cuál fue la causa? La causa es afán expansionista. El segundo es carrera romantista. El cuarto es la exaltación decía nacionalista, el afán imperialista, el predominio ideológico, que son causas fundamentales. Y entre los hechos más recordados, aquí lo tienen, ¿ve? Uno. En el año de 1939 se dio la invasión a Polonia, una de las estrategias más rápidas y efectivas que duró en ese entonces. Y ahí tienen este primer dato, ¿ve?
se va a dar la invasión más rápida y con la llamada la guerra del relámpago. Otro de los puntos que caracteriza, se habla del ataque aéreo a Inglaterra. Ahora, este ataque se va a dar en el año de 1940, cuando consigue recién algo o alguien que genere pues esta actividad. Pero ahí tienen a Winston Churchill. Un tercer personaje, nos hablan en ello del ataque aéreo a Pearl Harbor. Y este es el resentimiento que llevó los Estados Unidos. Como había sido ocupado en ese entonces por los japoneses, es que los norteamericanos también se molestarían años después. Pero ahí dice ataque aéreo a Pearl Harbor. Ahora, ese ataque aéreo a Pearl Harbor trae pues como consecuencia prácticamente el deterioro de los puertos de los alemanes, pero en relación a Italia y a la vez al país de los Estados Unidos. Por eso, Pearl Harbor recordado. ¿Quién frente a quién se dio? Entre dos grupos políticos que contrahicieron en ese entonces. Vuelvo a repetir, el primero viene a ser el país de Japón y a la vez Estados Unidos. Ahora, un cuarto vendría a ser la formación. A ver, me dicen que hay una falla por ahí. Y es para todos, chicos, no se escucha. A ver, pero vamos terminando ello y si es que por ahí tienen esa fallita, tienen que salir y a la vez regresar. Miren, el otro viene a ser la formación del eje tripartito. Pero cuando hablan del eje tripartito, ¿por qué tripartito? Por la presencia de tres estados que se desarrollan dentro de una actividad política y a la vez económica. Uno, Alemania, Italia, y el otro viene a ser, gracias, y el otro viene a ser para nosotros el país de Japón. Son los tres países que caracteriza ello, ¿correcto? Listo, entonces, ¿ve? ¿Quiénes forman al eje tripartito? En otras palabras, ¿quiénes se consideran como los países potencias del mundo? Potencias del mundo, tres. Alemania, Italia y Estados Unidos. Ahora, en algunos exámenes no le llaman así, sino por ciudades. Es Berlín, Roma, Tokio. Ahora, por representantes. Ahí también van a destacar personajes distintos, pero son los líderes de los tres países. El quinto dato está relacionado a la ofensiva soviética, una ofensiva donde los soviéticos buscaron controlar también el mundo. Un dato interesante. Y al hablar sobre estos soviéticos, lo que hacen es desatar una batalla conocido como el de Stalingrado. Y posterior a ello, vendría un sexto. Se habla del desembarco en Normandía. Muchos de ustedes no lo recuerdan como desembarco, sino le dicen el día D, el día más esperado para el desarrollo de la Primera Guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, periodo en la cual se terminaría, me dicen pues la Segunda Guerra Mundial. Pero este dato, ok, este dato del desembarco tiene fecha. A este hecho le dicen el día D, la fecha del 6 de junio de 1900. Estamos hablando de 1944, donde ese señor que lo llama pues día D es un representante, digamos, norteamericano, ¿no? Pero esto del desembarco en Normandía, vuelvo a repetir, es la fecha del 6 de junio, el día supuestamente más esperado. Otro de los elementos está en lo que es semana 7. Y este dato se mantiene aquí, ¿ve? El ataque aéreo ya a Japón. Y consecuencias de ello, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Es la firma del tratado dentro de una embarcación o una nave en Missouri. Y ese es el nombre que lo caracteriza. Y con tiempo a este hecho, se da también lo que es el lanzamiento de las bombas atómicas a Hiroshima y a Nagasaki. Otro de los elementos que tenemos dentro que es
no dicen pues esto de del lanzamiento de las bombas atómicas. Ahí para aquellos que no recuerdas el 7, el 6 y el 8 de agosto, ¿no así? De 1924. Pero eso es uno de los fundamentos característicos que lleva esta guerra mundial. Miren, recordarlo esto es más sencillo. El otro tiene un contenido, pero por etapas. Pero la Segunda Guerra Mundial no va por etapas. La Segunda Guerra Mundial es mucho más sencillo. Me va a llevar por años. Y ahí tienen 8 datos de importancia. Ahora ello se viene pues las llamadas guerras frías. Ahora lo de guerras frías, recuerdan ustedes, ¿entre quiénes son los dos bloques económicos más importantes? El primero se habla del grupo de los capitalistas y el segundo nos habla del grupo de de los socialistas. La intención de los dos, los capitalistas, buscan en ese entonces terminar con las desigualdades entre los países capitalistas. En otras palabras, se habla de la reconstrucción económica durante o frente a los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y a esto se le conoce como el Plan Marshall. Y cuando se habla del socialismo, el plan socialismo está representado por movimientos que lastimosamente van a tratar también de reconstruir económicamente desde entonces. Hablamos de los países socialistas, que son el bloque capitalista y el bloque socialista. Y ese es el punto que caracteriza a las guerras frías. De ahí para adelante casi no hay datos de gran importancia, pero son las guerras los que caracterizan a este hecho tradicional. Sobre ello, ¿alguna pregunta? Listo, entonces quedamos aquí. En la siguiente tenemos la última sesión. ¿Correcto? Listo, chicos. Nos vemos. Bye bye. Cuídense. Hasta la próxima.
Adiós, Michi, vamos todos. Pobrecito. Mamá, deja, hija. Vamos. Haciéndole frío, lo leo, dice. Ay, no, dice.